Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a hablar hoy del tema que se llama autoría y participación. No todas las personas que son sujetos activos en un delito tienen el mismo grado de responsabilidad o culpabilidad y por ende no todos tienen la misma participación en el hecho. Normalmente hay algunos, y han debido escuchar ustedes por la prensa, hay autores y hay cómplices, ¿verdad? Hay unos que son autores, hay otros que son cómplices. Muy bien. ¿Quiénes son los autores? Para poder determinar quiénes son los autores en nuestra normativa, tenemos que ir al artículo 20 del Código Penal, que voy a pedir que ustedes abran ahí en sus domicilios, en sus casas, en sus hogares. ¿Qué nos dice la ley? Yo lo voy a leer. Dice autores, y ahí está en el capítulo 3, participación criminal. Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro, o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. El autor mediato, es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Vale decir que la ley ya establece las formas de autoría. Son 4. Una, el que comete el hecho por sí solo. También van a encontrar esto en la doctrina como autor directo o autor individual también. ¿Ya? Es cuando una persona A quiere matar a B, coge un arma y le dispara. Punto. Aquel que no necesita ningún tipo de ayuda para cometer el hecho. El sujeto A quiere robar un celular, se le acerca a la compañera, le sustrae el celular y ya está, cometió el delito. Conjuntamente, esa es la otra forma de autoría. Esto se llama también coautoría o coautores. Son coautores, de acuerdo a la doctrina, son coautores los que, primero, preparan el hecho. Segundo, ejecutan el hecho. Aunque se dividan los roles, ¿ya? Aunque se dividan los roles o haya una división de roles, igual siguen teniendo el mismo grado de autoría o de responsabilidad. Entonces, conjuntamente, cuando encuentren la palabra conjuntamente, van a poder establecer que son los coautores. Coautoría es igual a conjuntamente. Cuando aquellas personas se ponen de acuerdo, no interesa en un robo de banco, por ejemplo, si se ponen de acuerdo 3 personas y uno de ellos, se distribuyen los roles y uno de ellos queda fuera del banco viendo quién viene, quién no viene, igual sigue siendo autor. Sigue siendo autor. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de lo que se llama el dominio del hecho. El autor siempre tiene la posibilidad de disponer si hay delito o no hay delito. Y eso se llama dominio del hecho. Esas son 2 formas de autoridad. La tercera forma, el que por medio de otro. El que por medio de otro significa, o vamos un poquito más abajo al segundo párrafo, que se trata del autor mediato. Es aquel que utiliza a un tercero para la comisión del hecho. Pero este tercero no tiene que saber que se está cometiendo delito, porque si sabe que se está cometiendo delito, ¿ya? Automáticamente se convierte en coautor o se convierte en un cooperador necesario o un cómplice. Entonces, por ejemplo, me dirán, ¿cuándo se puede utilizar otro? A ver, vamos a pensar que hay gente que todavía está yendo a estudiar a España o a Chile o a algún lado. Y resulta que el sujeto A está yendo de vacaciones a España y se le acerca un señor y le dice, un amigo, y le dice, hola, ¿cómo estás? Estás yendo a España. Mira, mi hermano está estudiando allá, llévale este librito. Está estudiando medicina, allá los libros son caros, llévale este libro, por favor. Y resulta que ese libro, entre comillas, es droga. Eso no lo sabía el sujeto que llevaba el libro, ¿verdad? No lo sabía, pero sí sabía el tercero que le entregó el libro. Entonces, ese sujeto está cometiendo delito a través de otro que no sabe que está llevando droga. Porque, repito, si supiera o si supiese que está llevando droga, automáticamente se convierte en coautor. Porque si le dice, mira, es droga, llévale y allá te van a dar una comisión, automáticamente deja de ser un instrumento y se convierte en un coautor. Entonces, para que haya un autor mediato, la persona que está siendo utilizada para la comisión del hecho no tiene que saber que está cometiendo delito. Muy bien, ya van 3. 4, lo que se llama el cooperador necesario. La ley dice,
los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza sin la cual no había podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Si imaginariamente retiramos la acción, la conducta de ese sujeto que se llama cooperador necesario, o sea, si imaginariamente retiramos y desaparece el delito, entonces es un autor en calidad de cooperador necesario. En calidad de cooperador necesario. ¿Ya? No sé si se me entiende. Ok. ¿Cuál sería la diferencia entonces con el cómplice? La diferencia con el cómplice sería de que el cómplice, y para eso tienen que leer el artículo 23, dice el cómplice es aquel que facilita, coopera la ejecución del hecho antijurídico doloso, pero su participación, su ayuda, no es indispensable. Cuando un sujeto ayuda, pero su ayuda no es indispensable para la comisión del hecho, se trata de un cómplice. Cuando un sujeto ayuda y su ayuda es indispensable, entonces se trata de un autor en calidad de cooperador necesario. Son cosas diferentes. Por eso es que la ley, si ustedes leen el artículo 23, sanciona la complicidad, ¿ya?, con una pena atenuada conforme al artículo 39. Está atenuada la sanción, mientras que al cooperador necesario se lo sanciona con la misma pena que el autor, que los otros autores. ¿Ok? Entonces tenemos autores, el que por sí solo, el que conjuntamente, o los que conjuntamente, o los coautores, el que por medio de otro o autor mediato y el cooperador necesario. Partícipes. Los partícipes son el cómplice y el instigador. ¿Quién es el instigador? Instigador es aquel que incita a otro a cometer el hecho. Es aquel que lo incita tremendamente. Le dice, no, tienes que robar, tienes que matar, tienes que hacer. ¿Por qué no es autor? Porque no tiene la posibilidad de decidir si hay delito o no. Mientras que aquel que es incitado, ya es el autor, porque él puede decir, ay, no me molestes, no voy a cometer delito. Punto, se acabó. Entonces, la capacidad o la determinación de la comisión del hecho siempre la tiene el autor, ¿verdad? Ese poder de decidir si hay delito o no. Mientras que el partícipe no tiene esa capacidad. No tiene lo que se llama el dominio del hecho. Eso, el partícipe depende de otro. Entonces, el partícipe es anexo al autor. Entonces, no puede haber partícipe sin autor, pero sí puede haber autor sin partícipe, aquel que hace por sí solo, aquellos que se ponen de acuerdo, etc. Y los cómplices y los instigadores siempre dependen del autor. Por eso es que el cómplice tiene una sanción menor. Sin embargo, la ley para el instigador le impone al instigador la misma sanción que para el autor. Entonces, quiero que se entienda. Autores son aquellos que tienen el dominio del hecho, aquellos que pueden establecer o decidir si hay delito o no se comete delito. Y estos son los que por sí solos, los que conjuntamente, los que prestan una cooperación indispensable y el autor mediato que lo hace a través de un instrumento de otra persona. Y los partícipes son el instigador y el cómplice. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda o aclaración? Es así de sencillo. Cuando escuchen ustedes en la televisión, dicen, es que estos son los autores del hecho. Se supone que todos tienen el poder de decidir sobre el hecho. Si es así, son autores. Pero si alguno solamente le prestó el arma o el otro solamente lo esperó en la esquina para hacerlo escapar, esos son cómplices o un cooperador necesario. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración, por favor? Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a hablar hoy del tema que se llama autoría y participación. No todas las personas que son sujetos activos en un delito tienen el mismo grado de responsabilidad o culpabilidad y por ende no todos tienen la misma participación en el hecho. Normalmente hay algunos, y han debido escuchar ustedes por la prensa, hay autores y hay cómplices, ¿verdad? Hay unos que son autores, hay otros que son cómplices. Muy bien. ¿Quiénes son los autores? Para poder determinar quiénes son los autores en nuestra normativa, tenemos que ir al artículo 20 del Código Penal, que voy a pedir que ustedes abran ahí en sus domicilios, en sus casas, en sus hogares. ¿Qué nos dice la ley? Yo lo voy a leer. Dice, autor.